Muy bien. Les invito entonces a Primero de Samuel. Ahora, mi intención a lo largo de este estudio que vamos a estar llevando en Primero de Samuel, no un capítulo en particular, sino que vamos a ir leyendo varias porciones del libro. Mi intención es que podamos aprender, descifrar de alguna forma lo que podemos ver en algunos personajes que aparecen, personajes principales que aparecen en este libro. En este libro, los personajes principales, obviamente, vemos a Samuel, como el nombre lleva el libro, ¿verdad? Vemos otro personaje importante, que es el primer rey llamado Saúl. Y por supuesto, el segundo rey, de donde viene la monarquía y la familia y la ascendencia de Cristo, que es el rey David. Entonces, a lo largo de estas semanas vamos a ir estudiando acerca de estos personajes, algunos aspectos importantes que son para nuestra vida. Y hoy vamos a iniciar con el personaje que es el primer rey de Israel. Y este primer rey se llama Saúl. Si tú has podido leer con detenimiento, yo les invito, hermanos, que hay algo que es muy importante, muy importante, y es la lectura consecutiva. En la lectura consecutiva, sabemos que al leer de esa manera, bueno, a veces quizá vamos a brincar algunos detalles al estar leyendo, porque vamos haciéndolo de manera corridita, ¿verdad? Pero es sumamente importante hacerlo. ¿Por qué? Porque a través de una lectura de esa forma, usted y yo podemos conocer los pasajes bíblicos, conocer la ubicación de esos pasajes, los acontecimientos generales de esos pasajes, que no siempre va a ser posible predicar cada aspecto el domingo, ¿verdad? O el día de culto. Esta parte es sumamente importante en nuestra vida cristiana, hermanos. Porque entonces cuando el predicador, por ejemplo, al estar en la iglesia, hace referencia a, recuerdan, por ejemplo, a Abner, y uno va a decir, pues no. Y se me va a perder lo que me estaban diciendo, o no voy a poder hilar y poder traer al no traer a la memoria esa historia. Entonces, hermanos, algo que les quiero animar es que podamos leer de manera corrida, consecutiva, la Biblia. Lo seguiremos diciendo, lo seguiremos haciendo y esperando que el próximo año, empezando el año, podamos motivar a todos a que hagamos una lectura consciente, constante de toda la Biblia, para que traiga ese provecho a nuestras vidas, hermanos. Entonces, no es un sacrificio, no vamos a ganar más cielo, todo el cielo nos ha sido dado por la gracia de Cristo, pero vamos a ganar mucho entendimiento y conocimiento de la Escritura. Eso es importante, hermanos, para nuestra vida en esta tierra. Ahora, Primero de Samuel entonces, y quiero pedirles que leamos capítulo 8, donde el pueblo de Israel pide un rey. ¿Ok? Vamos a hablar del primer rey. Entonces, nota por favor Primera de Samuel capítulo 8 y acompáñame al versículo 5. Es cuando el pueblo se reúne y le pide rey a Samuel. Ahora, nota por favor lo que le dice el pueblo de Israel, los ancianos del pueblo a Samuel, capítulo 8, versículo 5. Y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Recuerda que él los puso como jueces, pero comenzaron a cobrar sobornos. Entonces le dicen los ancianos, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Verso 6. Ustedes, por favor, como lo tienen en sus Biblias, léanlo fuerte. ¿Qué dice? Y ya las semanas anteriores hemos hablado de esta escena y entendíamos cómo va Samuel, le dice al Señor y el Señor le dice, escúchalos en todo. Y hablábamos de esa voluntad del Señor, esa voluntad permisiva del Señor, en el que dice, dáselos, no te han desechado a ti, sino a mí. ¿Por qué? ¿Qué querían? Querían un juez. Y tenían al juez de toda la tierra, le dice en Salmos, que es Dios. Querían un rey que fuera en todas sus batallas frente a ellos. Y tenían al Señor, al Rey de Reyes, al capitán de los ejércitos de Dios, que era la segunda persona de la Trinidad, guiándoles
y luchando sus batallas, pero ellos querían a alguien humano. ¿Y cuál es el pecado en todo esto, hermanos? Como todas las demás naciones. ¿Sabes? Dios los escuchó. Claro, siempre los escucha. Quiero decir que Él les concedió lo que ellos querían y les va a dar un rey como todas las naciones precisamente. ¿Cuáles son los aspectos de un rey como todas las naciones? Se pensaría. Ve conmigo al capítulo 9 en 1 de Samuel, por favor. Y mira lo que dice verso 1. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, ¿okay? La tribu de Benjamín, que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Ahora, nota, un hombre poderoso e influyente. Quiero que guardes esto en tu mente. ¿A quién se refiere? Bien, a este Cis. Cis era un hombre poderoso e influyente. Quiero que recuerdes que la tribu de Benjamín es esa tribu que casi desapareció por completo cuando un levita y su mujer concubina llegaron a ese lugar y querían violarlo a él y mataron a la mujer. Y después, cuando esto se supo en Israel, fueron y atacaron a los de Benjamín y casi los aniquilaron. La tribu de Benjamín no solo era pequeña ya de por sí, sino que había pasado detrás de esas situaciones, entonces era aún más débil y pequeña esa tribu de Benjamín. Pero dice el texto que Cis era un hombre en su tribu poderoso e influyente, ¿cierto? Ok, ahora, nota por favor lo que dice el versículo 2. Este Cis tenía un hijo que se llamaba Saúl. Saúl significa pedido de Dios. Pero en realidad, ¿cómo se le puede decir? Bueno, interesante, no sé qué palabra usar. Interesante que era el rey pedido no por Dios, sino el rey pedido por el pueblo, por los hombres. Ahora, ¿cómo era este rey? Se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había nadie más bien parecido que él entre los israelitas. Mira esta descripción. Podríamos decirlo de esta manera. Era el hombre más guapo de todo el pueblo de Israel. De los millones de israelitas, era el hombre más guapo. Y no solamente eso, era el hombre más alto y fuerte. Dice ahí el texto, no había nadie más bien parecido que él entre los israelitas. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Sabes? A manera de introducción, recuerda que ellos pidieron un rey como todas las demás naciones. Y Dios podía poner a un rey con esas características. Era sumamente importante para Israel el aspecto externo. Ellos querían un emblema. Ellos querían algo que lo pudieran montar en un caballo, lo pudieran poner una corona y representar al pueblo. Ahora, aquí hay una cosa. Ese hombre podía representar al pueblo. Bueno, en realidad, él era el más guapo. No todos eran guapos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, era lo que les importaba. La presencia. Al final de cuentas, apariencia. Cuando veamos acerca de David, vamos a darnos cuenta que Dios le tiene que enseñar algo a Samuel y lo veremos a detalle, pero le dice a Samuel, mira, no mires a su parecer ni a lo grande, es decir, no mires su belleza ni lo alto que está, porque eso yo lo desecho. Pero eso era lo que apreciaba el pueblo de Israel. Y Dios les dio a alguien como ellos lo deseaban. Presencia, apariencia. Algo que Dios desecha. Ahora, este era Saúl. Quiero que en esta enseñanza que vamos a tener hoy podamos darnos cuenta que ese hombre bien parecido y muy grande tenía un problema muy arraigado en su corazón, un pecado arraigado en su corazón que lo llevó literalmente al fracaso como rey de Israel. Quizá podríamos pensar, ¿verdad? Y decir, bueno, fue desobediente. Una parte que nadie quizá ignora de Saúl es cuando
Dios le dice, ¿por qué no obedeciste? Y él dice, pero sí obedecí. Y realmente había desobedecido a Dios. Y diríamos, bueno, fue desobediente. Pero al ir leyendo, yo intentaba hacer como una especie de diagnóstico para entender a Saúl, porque Saúl es un personaje un tanto enigmático al momento de estudiarlo y predicarlo. Algunos dicen, es un perdido. Es decir, un hombre no piadoso, no creía en el Señor, alguien que no estará en el cielo, ¿verdad? Algunos creyentes ven eso. Algunos otros dicen, bueno, la Escritura no nos muestra en sí algunos aspectos como para decir que era o no creyente. Bueno, alguien más argumenta, no es creyente porque al final de su vida se suicidó. Y un creyente no se puede suicidar. Bueno, yo tengo mis argumentos, no hay ningún pecado que un creyente no pudiera cometer. Ahora, no por eso quiero decir que yo piense que sea creyente. El punto es que la vida de Saúl tiene tantos contrastes que nos hace realmente tener que verlo, observarlo y meditar cuál era el problema en su vida. Ahora, creo que no vamos a poder llegar a una conclusión decisiva porque solo si la Escritura dijera que él era un impío, yo diría es un impío. Pero si la Biblia no lo dice, podríamos conjeturar de acuerdo a lo que vemos que es. Pero hasta ahí ya no vamos a llegar. Eso ya sería decir algo que la Biblia simplemente no dice. Pero ¿qué sí nos muestra la Biblia? Vamos a hablar de Saúl. Y en este estudio, que será en un sentido sencillo, porque hay tantos textos que podríamos ver, vamos a ver, este es el tema, Saúl, un rey esclavo. Saúl, un rey esclavo. Me hace recordar las palabras de Jesús cuando dice, todo aquel que practica el pecado, esclavo es de su pecado. Saúl, un rey esclavo. Quiero que veas algo, hermanos, que nos hace sentir como que al ver a Saúl, considerar como una persona humilde. Por favor, ve conmigo a 1 de Samuel, capítulo 9. Si tú lees la historia, a Saúl se le pierden unas asnas, a su padre, perdón, así se le pierden unas asnas, y manda a Saúl con un criado, ese joven hermoso y enorme, y lo manda a buscar a las asnas. Todo esto estaba siendo orquestado por Dios. ¿Por qué? Nota por favor lo que dice capítulo 9, versículo 15. Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel. ¿Qué le dijo a Samuel? Mañana como a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. ¿Quién era el que lo estaba mandando, según este texto? Dios. Pero para Saúl simplemente fueron cosas circunstanciales. Esto solo nos hace recordar que no hay nada que sea casualidad. Sigue estando en lo que Dios orquesta para la vida de las personas y para nosotros. Yo te lo voy a mandar de la tierra de Benjamín. Y luego le dice, lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel. Ahora, nota la intención del Señor. Detrás de la petición equivocada del pueblo, mira la bondad del Señor y el resultado. Dice, y él librará a mi pueblo del dominio de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre de quien te hablé, él gobernará a mi pueblo. Y se lleva a cabo una entrevista entre Samuel y Saúl. Y Samuel le revela que él va a ser el rey. Ahora, nota capítulo 9, por favor, y versículo 20. Vamos a leer el 20. Ustedes, por favor, lean el versículo 20. Adelante, hermanos. ¿Qué dice? ¿Para quién es todo lo codiciable? Y nota que responde Saúl. Saúl respondió, ¿no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín?
¿Por qué pues me habla de esta manera?, le dice a Samuel. Un texto que algunos han dicho es un hombre humilde. Vemos un hombre humilde aquí. Le dice, ¿quién soy yo? O sea, mi tribu es de las más pequeñas, mi familia es de las menos importantes de todas las familias de las tribus de Benjamín. Ahora, yo tengo un problema con este texto. No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? No que el texto esté mal, ¿verdad? La Biblia es inspirada por Dios. Pero ¿en qué sentido no me cuadra lo que está diciendo Saúl? En que el verso 1 del capítulo 9 dice que su padre era poderoso e influyente sobre toda la tribu. Y él dice, mi familia es la más insignificante de toda la tribu. Esto, leer entre líneas, es muy importante, hermanos. No estoy diciendo que hay que descubrir el hilo negro, lo estoy descubriendo, no. Sino que la Biblia, todo lo que dice tiene una intención y hay que estudiarla y darnos cuenta de algunas cosas como esta. ¿Era poderoso y era su padre importante en toda la tribu, sí o no? Sí, porque Samuel lo está escribiendo el escritor lo está escribiendo en el primer versículo. Pero aquí está hablando de las palabras de Saúl. Ahora, algunos dicen, bueno, él probablemente habló de esa manera en una forma humilde de expresarse. Pero no creo que es eso. De hecho, quiero que veas, por favor, antes de dar el primer punto, porque sé que estamos explicando un poquito. Quiero que veas, por favor, capítulo 10. Ve conmigo al capítulo 10. Estamos viendo a Saúl, un rey esclavo. Ok, Samuel ya le revela que él va a ser el rey. De hecho, lo unge con aceite en privado. Pero ahora lo va a presentar a todo Israel. Nota por favor lo que sucede en el capítulo 10, versículo 17. Sígueme con tu vista a partir de este versículo. Después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa. Primero lo hizo en una región, en una ciudad de una región. Y dijo a los hijos de Israel, así dice el Señor, Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, los libré del poder de los egipcios, del poder de todos los reinos que los oprimían, pero ustedes han rechazado hoy a Dios, que los libra de todas sus calamidades y sus angustias. Y han dicho, no, sino pon un rey sobre nosotros. Ahora pues preséntense delante del Señor por sus tribus y por sus familias. Samuel les va a decir quién es el rey, pero convoca a todo el país. Entonces, se presentaron y verso 20, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y fue escogida por sorteo la tribu de Benjamín. Esto es bien interesante. No solamente dijo que yo ya sé quién es. Más o menos te acuerdas de Acán. Es a lo que me refiero. Si ubicas la historia sería más sencillo. Pero ¿recuerdas aquel que robó el lingote de oro y el manto babilónico cuando Dios dijo que no debían tomar nada? Y que luego Josué dice al Señor, ¿por qué nos han derrotado? Y le dice el Dios, oye, ¿por qué estás así? Alguien pecó. Convoca a todas las tribus y el Señor le iba a mostrar quién era. Acán lo sabía, sí. Pero a pesar de eso él dijo, ojalá y se equivoquen y agarren otro y lo maten, ¿verdad? Pero al final en el sorteo comenzaron a acercarse por tribus, le dio chance. Se comenzaron a acercar por familias, le siguió dando chance. Se comenzaron a acercar por los patriarcas de las familias, le siguió dando chance hasta que tomaron a la familia y a Acán y le dijeron, ¿por qué hiciste esto? Dios ya lo sabía, claro que sí. Acán ya lo sabía, claro que sí. Pero el sorteo era una manera de mostrar cómo Dios seguía teniendo el control y Dios estaba juzgándoles de una manera precisa. Ahora, aquí ¿quién más lo sabía? Lo sabía Samuel, lo sabía por supuesto Saúl, solamente. Pero de todos modos se llevan a cabo sorteos. ¿Qué significaba esto? Echar suertes. Y entonces la suerte cayó en la tribu de Benjamín. ¿Casualidad? No, el Señor sustenta mi suerte, dice la Escritura. Después se echan suertes y se sigue acercando hacia el personaje que ya había sido ungido, de hecho. Entonces, mira, el versículo 21, entonces, por sorteo la de Benjamín, luego 21, entonces hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus familias. Y fue escogida la familia de Matri. Y Saúl, hijo de Cis, fue escogido.
Ya se hizo todo, llegaron a que ¿quién es el rey que va a ser rey? Saúl. Pero cuando lo buscaron no lo pudieron hallar. ¿Qué pasó? Volvieron pues a consultar al Señor. ¿No te equivocaste? Porque no hay nadie con ese nombre. Le preguntan al Señor, ¿llegó ya el hombre aquí que escogiste? Y el Señor respondió, sí, está escondido junto al equipaje. Corrieron y lo trajeron de allí. Y cuando estuvo en medio del pueblo, de los hombros arriba, sobrepasaba a todos. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ven, noten que era lo que ellos deseaban. Ven al que el Señor ha escogido. En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Incluso Samuel estaba admirado por Saúl. Te vas a dar cuenta que al final, cuando Saúl es desechado, Samuel lo lloraba, porque él realmente sintió amor por este hombre. Este anciano amaba a Saúl. Ahora, noten lo que sigue diciendo. ¿No lo ven, verdad? En verdad, que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo, viva el rey. Ahora, hermanos, el pueblo se emociona al ver a ese hombre, era lo que ellos querían. Bien, Dios por eso se lo concedió. Pero noten algo, ¿dónde estaba Saúl? Escondido entre el equipaje. Todas las tribus vinieron, todas las familias vinieron y venían con sus cosas, ¿verdad? Para el viaje. Allá se fue a meter Saúl. ¿Y qué podríamos seguir diciendo? Oye, este hombre parece un hombre humilde. Ahora, nota esto con el capítulo 15, verso 17. Solamente un texto. Ya años después. 15, 17. Y noten lo que le dice Dios a través de Samuel a Saúl. Y Samuel dijo, no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel. Este texto nos dice que Dios mismo le está diciendo a Saúl, tú para ti mismo eras pequeño. Por eso se escondió. Por eso le respondió así a Samuel. Lo primero, hermanos, que quiero que veamos con esta serie de textos que hemos podido estudiar un poquito, leer un poquito, es lo que los psicólogos, podríamos decir, le pusieron un título y se le llama complejo de inferioridad. ¿Ok? Voy a explicar qué es lo que pasa con esto. Complejo de inferioridad, y los que estudian esto y que ponen títulos y nombres de esta manera, hablan de que una persona tiene complejo de inferioridad por varias razones. Pudo haber sido una familia demasiado estricta, pudo haber sido un abuso, pudo haber sido una serie de cosas en contra de esa persona que hace que la persona se vea a sí misma y tenga ese complejo de inferioridad, ¿okay? Ese sentirse menos que los demás. Sin embargo, esto es un engaño. No lo que dicen los psicólogos, sino el complejo de inferioridad es una mentira, es un engaño, porque la persona no se ve como realmente es. Saúl no se veía grande y hermoso, aunque lo era. Él estaba siendo engañado por esto que él tenía en su ser, vamos a decirlo así. Nada más que quiero decir algo. El complejo de inferioridad no es humildad. No es humildad. Y es aquí de donde quiero que hablemos del pecado bajo el cual estaba esclavizado Saúl. El pecado bajo el cual estaba esclavizado Saúl, la Escritura lo define como temor a los hombres. Y de manera paradójica, el temor a los hombres es una especie y es un apartado de el egoísmo. Es un apartado, es una parte de nuestro amor propio. ¿Por qué? Porque el temor a los hombres es que para mí
me importa mucho lo que los demás digan, y podríamos decir, es que no hagas eso te daña, o eso de alguna manera, no seas tan humilde, como yo les decía, no seas tan humilde. Si los demás te dicen que eres feo, tú no les hagas caso. El punto es que es tan engañosa esta idea, que cuando a una persona le importa demasiado y le afecta demasiado lo que las personas dicen, es porque a esta persona lo más importante es su propia reputación, y esto es egoísmo. ¿Cómo un pecado se puede disfrazar de manera tan interesante para parecer una humildad, cuando en realidad es un pecado que ata a las personas? Lo que está sucediendo es que a Saúl le afectaba demasiado lo que los demás decían de él. De tal suerte que probablemente cuando Samuel le pregunta y le dice, oye, tu familia, no, es que somos de lo peor. Es que tú eres el rey, guapo y grandote. No, es que yo no puedo ser el rey. Yo no sirvo para nada. Cuidado, hermanos, porque detrás de eso está disfrazado ese pecado y el egoísmo en nuestros corazones. En un sentido, es como el reflejo contrario. ¿Qué es lo que quiere esa persona? ¿Qué es lo que quiero yo? Porque eso a todos nos pasa, en un sentido. ¿Qué es lo que quiero? Que alguien venga y me diga, eres lo mejor. No te escucho bien. Que eres el más guapo. No creo, no me siento así. Es que de verdad eres lo mejor. ¿Y qué empieza a hacer? Eso empieza a inflar mi amor propio, mi orgullo. En alguna ocasión, una amada hermana nuestra, constantemente, cuando había algo que hacer, yo he mencionado un poquito ese ejemplo porque es que no es humildad. No, yo no sirvo para nada. Todas las demás hermanas hacen todo muy bien, pero yo no sirvo para nada. Esa no es la manera. Estás engañándote a ti mismo. Y no porque haces las mejores cosas, sino porque te estás esclavizando a un pecado que se llama temor al hombre. El temor al hombre no es humildad. La humildad es reconocer quién soy y ponerme yo al servicio de los demás. Es reconocer mis habilidades, es reconocer las bendiciones que el Señor me ha dado, es reconocer que el Señor ha sido bueno conmigo y que yo voy a poner lo que soy y lo que tengo para bendecirte y servirte a ti. Esa es una persona humilde y mansa. Esa es humildad. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo al escribir en Filipenses. Por favor, acompáñame. Filipenses, por favor, capítulo 2. Ahora, dentro de esto, yo quiero decir que el insultar, por ejemplo, a los hijos, el decirles cosas, sí les va a afectar, pero llega a este punto, ¿no? De tener temor a lo que las personas ven y dicen de ti, y ese es el problema. Filipenses capítulo 2, y mira lo que dice, por favor, el versículo 3. Les puedo pedir que ustedes lean el 3 fuerte, y luego yo voy a leer el 4 y 5. ¿Listos? Filipenses capítulo 2, versículo 3. Adelante, hermanos, ¿qué dice? No buscando cada uno sus propios intereses. Esta es la base de la humildad. Sino más bien los intereses de los demás. Ahora, nota cómo la humildad no es este sentimiento de inferioridad. Nota lo que dice y a quién se refiere. Verso 5, ustedes fuerte, por favor. Verso 5, ¿qué dice? El cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
El siervo tiene un propósito. ¿Cuál? Bendecir a los demás. Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ahora, no es sentido de inferioridad. No es que Jesús dijo, yo no sirvo para nada. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Él era el Todopoderoso. Sin embargo, Él lo que hizo es considerar cómo servir a los demás y nos dice, haya en ustedes este sentir. No hagas nada por egoísmo. No hagas nada por tu gloria personal, para que seas reconocido, para que seas observado, para que seas alabado. Hazlo, dice ahí, poniendo los intereses y necesidades de los demás como algo de suma importancia por encima de tus propios deseos, de tu propio egoísmo, podríamos decir. Sirve a los demás. Eso es humildad. ¿Y por qué decimos que el sentimiento de inferioridad no es humildad? Porque Cristo fue humilde y Él dijo, yo soy Dios. Yo soy el Hijo de Dios. No era ni se sentía inferior en ningún sentido. Pero puso su vida en servicio a nuestro favor los pecadores. Ahora, este hombre temeroso, inseguro, que se veía pequeño ante sus propios ojos, con este complejo de inferioridad, lo que sucedía, hermanos, es que el pecado, este rey estaba esclavizado al temor a los hombres. Y habiendo aclarado que el temor a los hombres no es humildad, o que el complejo de inferioridad no es humildad, vamos a ver cómo la falta de humildad, este complejo de inferioridad en este hombre Saúl, se manifiesta en ese temor a los hombres a lo largo de su vida. Y eso es lo que arruina su servicio como rey de Israel. Acompáñame por favor a 1 de Samuel. Claro que había cosas buenas en él. El Espíritu Santo lo iba a capacitar. El Señor le permitió profetizar por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a él. Antes que nada, ve conmigo por favor al capítulo 10, versículo 10. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 10. Cuando Saúl y su criado llegaron allá a la colina, un grupo de profetas salió a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Ahora, ve conmigo al capítulo 11, un capítulo adelantito, y nota por favor lo que dice el versículo 5. Y sucedió que Saúl regresaba del campo detrás de los bueyes. Saúl continuó haciendo el trabajo que su papá le decía que hiciera y él venía con su ganado de su padre. Pero cuando llega a la ciudad, noten lo que dice. Dijo, ¿qué pasa con el pueblo que está llorando? Entonces contaron las palabras de los mensajeros de Jabes. Estaban siendo atacados, estaban siendo presionados por los filisteos. Y mira lo que dice el versículo 6. El Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras y Saúl se enojó grandemente. Este enojo fue un enojo santo. Y este enojo, hermanos, producido por el Espíritu Santo, lo llevó a atacar a estos filisteos y derrotarlos grandemente. Ahora, hay una diferencia entre lo que el Espíritu Santo hacía en el Antiguo Testamento y lo que hace ahora. Cuando dice que vino el Espíritu Santo sobre él, no es de la misma manera en que viene sobre nosotros cuando creemos el Evangelio. Cuando nosotros creemos el Evangelio, el Espíritu Santo viene para regenerarnos. Nos lava, nos limpia, nos da una nueva conciencia, nos hace nuevas criaturas. Dice la Escritura que somos lavados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, somos regenerados, somos transformados desde nuestro ser interior. En el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu venía sobre ellos, solamente era para capacitarlos. Por ejemplo, le dio la virtud de poder profetizar algo que el Señor le reveló y él lo habló porque era la obra del Espíritu Santo. Pero eso no cambió el carácter de Saúl, que es algo que sí cambia en nosotros. En primera instancia, el Espíritu Santo cambia nuestro carácter. Vino y le dio poder para llevar a cabo una batalla y vencer. Pero eso no cambió el corazón y el pecado de Saúl. Solamente el Espíritu Santo lo capacitó.
Nota por favor, hay que entender eso. Cuando tú leas el Antiguo Testamento y vino el Espíritu Santo sobre él, ya los salvó. No es como funcionaba. Solo los capacitaba. Ahora, ¿qué sucede? Nota por favor lo que dice el capítulo 13, versículo 8 en 1 de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Samuel le dijo: espera 7 días y yo voy a ir y vamos a ofrecer un holocausto. Muy bien, por favor. Verso 8 dice lo siguiente: él esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal. Y mira esta frase: y el pueblo se le dispersaba. ¿Qué quiere decir? Si tú lees previamente, había ya una batalla, los filisteos estaban enfrente. Y entonces Samuel le dijo: tú vas a esperar 7 días, yo voy a ir, vamos a clamar al Señor y luego vas a ir a luchar. Esperó 7 días, pero cuando llega el 7º día, comienza a ver que los demás o el ejército poco que tenía se comienza a ir. Y entonces cae en desesperación. Se desespera y entonces mira lo que sucede en el verso 9, por favor. Ustedes lean el versículo 9 y versículo 10, hermanos, de este texto. ¿Qué dice? Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba. ¿Qué fue lo más importante para él? Los hombres. Lo que el pueblo estaba haciendo. No la orden clara de Dios. Por medio de Samuel, espera a que llegue el profeta. El sacerdote, el que hacía los holocaustos, espéralo. Como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas, al final la culpa fue de Samuel, dentro de los días señalados. Es decir, ¿qué está haciendo este hombre? Se justificaba a sí mismo. El temor al hombre, hermanos, nos conduce siempre a nosotros buscar quedar bien, autojustificarme. Yo esperé 7 días de acuerdo al plazo, pero todavía no se acababan los 7 días. No le dijo eso, ¿eh? Yo vi que el pueblo se estaba dispersando y tú te tardaste. ¿Qué quiere decir? Yo hice bien. ¿Dónde está esa humildad de la que hablábamos? Es que no es humildad. En realidad es todo lo contrario. El temor al hombre, hermanos, es que soy tan orgulloso que me preocupa lo que ven y piensan de mí y yo no voy a quedar mal. Tú eres el que hiciste lo malo. Yo estoy bien. El temor al hombre, hermanos, se manifiesta en la autojustificación. Siempre buscamos culpables. Y mira por favor lo que le dice a Samuel ahí. Leo nuevamente el verso 11, la parte donde nos quedamos. Como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Todos tuvieron la culpa, menos yo. Samuel le dijo a Saúl: has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. En última instancia, el temor del hombre nos lleva a desobedecer a Dios. Ponemos a los hombres y lo que ellos piensen como más importante por encima de lo que Dios piense. En otras palabras, mi reputación es primero, antes que Dios.
Es interesante, hermanos, darnos cuenta que dice el Señor, Él va a buscar a alguien conforme a su corazón. ¿Quién es alguien conforme a su corazón en esta noche, hermanos? La persona que no piensa en sí mismo, en quedar bien, en qué es lo que los demás ven, sino qué es lo que Dios ve en esta noche en mi corazón. ¿Qué corazón obediente ve en mí el Señor? El temor al hombre nos hace justificarnos a nosotros mismos. El temor al hombre en última instancia nos hace desobedecer a Dios. Y ve por favor una escena más de esto. Capítulo 15 de 1 de Samuel. Este fue, por decirlo de alguna manera, la última actuación de Saúl que lo llevó a la condena ya definitiva de parte del Señor. Capítulo 15. Y noten, Samuel le vuelve a dar instrucciones, verso 1. Entonces Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. La otra vez también fue claro, pero le dice, presta atención. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, los amalecitas, cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Mira, el juicio de Dios vino muchísimos años después. Pero dice, Dios va a hacer esto. Ok. Ve ahora, ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene. A ver, leamos esto y veamos si es difícil de entender. Destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Bien, esta es la instrucción. Saúl convoca al pueblo, va y lucha, derrota a los amalecitas. Versículo 8. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas. ¿Por qué un rey le perdonaba la vida a otro rey aunque acabara con todo su pueblo? ¿Qué le interesaba a este rey? Digo, ¿qué le interesa al rey que le perdonaba la vida al otro? Le interesaban sus vínculos que tenía con otros pueblos. Le interesaba, mejor lo mantengo, y con este rey, sus amigos, yo voy a buscar que sean mis aliados. Entonces, perdona la vida a Agag. Después, ¿qué dice el siguiente versículo? Estamos en el 8. Y destruyó por completo todo el pueblo a filo de espada, es decir, hombres, mujeres, niños, niños de pecho, perfecto. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, de los bueyes y de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo que no servía, lo despreciable y sin valor, lo destruyeron totalmente. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel, nuevamente, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel, Saúl ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí. Nota, hermanos, no era humildad. Y dando la vuelta ha seguido delante, bajando Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor. He cumplido el mandamiento del Señor. Recuerda, el temor a los hombres siempre nos lleva a justificarnos. Todavía no le dicen nada. Dice, oh, lo hice perfecto. Lo hice como Dios dijo. Pero Samuel dijo, ok, y entonces, ¿qué es este balido de ovejas que mis oídos oyen y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, los he traído, justificarse, de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes. ¿Quién tiene la culpa? Todos los demás. Para sacrificar al Señor tu Dios. Un hombre que pensaba en el Señor. Pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que eras pequeño a tus propios ojos? Este es el texto que vimos al principio. Y fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel.
y que el Señor te envió a una misión y te dijo, ve, le vuelve a repetir, destruye por completo a los pecadores de los amalecitas, perdón, lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Le revela su corazón y le dice, no, tú lo hiciste porque tú querías quedarte con estos animales y también el pueblo. Por eso guardaste lo mejor, no para sacrificarlo al Señor. Tú te amas a ti mismo. Tú te amas a ti mismo por encima de amar a quién, a Dios. ¿Por qué pues, verso 19? Sí, ¿verdad? ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor. ¿Qué más necio podríamos ser? Y fui y en la misión a la cual el Señor me envió, he traído a Agag. Esa era respuesta a su propia necedad, pero él dice que hizo lo correcto. Rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas, pero el pueblo tomó el botín de las ovejas, de los bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas del anatema para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, nota, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad de idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto debería haber partido su corazón para que Saúl buscara perdón del Señor. Pero mira que era lo más importante. Verso 24. Es necesario leer estos textos amplios, pero mira lo que dice el 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado. Esta frase es como las que muchas veces decimos. Cuando las cosas salen a la luz o cuando las cosas ya no resultaron como pensábamos, cuando las cosas empiezan a tornar color de hormiga y decimos, es verdad, perdóname. ¿Cuál es la intención de esas palabras? En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, por lo menos reconoce algo, que es de lo que estamos hablando. Porque temía al pueblo, no temía a Dios, sino a los demás, y escuché su voz. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado, pero ¿qué era lo que a él le importaba aún? Y vuelvas conmigo para que adore al Señor. No era adorar al Señor, era que volviera con él. ¿Por qué? Nota el 26. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor. El Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl se asió del borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel, rasgado, y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Esas palabras debieron haber calado hasta lo más profundo de un corazón orgulloso que se ama a sí mismo, y le dijo, hay alguien mejor que tú. También la gloria de Israel, se refiere a Dios, no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Ok, fíjate cuánto le importaba a Dios. Verso 30, Saúl respondió, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl, y Saúl adoró al Señor. ¿Qué era lo que le seguía importando más a Saúl? Quedar bien. A manera de conclusión, hermanos, este pecado del cual era esclavo este rey, el temor a los hombres, le lleva a autojustificarse, le lleva a culpar a todos los demás siempre, le lleva a la necedad, pero principalmente le lleva a desobedecer a Dios porque se ama más que a Dios y le importa más su reputación que a Dios, y lo vemos reflejado en estas últimas palabras. ¿Qué le importaba? No me dejes ir solo, porque ¿qué van a decir los demás? El temor al hombre, hermanos, nos hace pecar delante del Señor en muchas maneras. Cuando te preocupa más tu reputación, me preocupa más mi reputación, caemos en una infinidad de pecados de los cuales necesitamos salir. Quiero terminar con esto. Gálatas, por favor, ve conmigo a Gálatas.
Acompáñame al capítulo 1 de Gálatas. En Gálatas vamos a ver dos porciones pequeñas. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Dice el apóstol Pablo: como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien, y este alguien era señalando con el dedo, hermanos, no era una hipotética frase, si a alguien se le ocurre, no. Esta iglesia sabía a quién se refería Pablo, y eran judíos de renombre. Y Pablo, señalando como con el dedo, dice: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, ese alguien sea anatema, preparado para maldición. ¿Y por qué les dice esto? Mira el 10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Esta es una pregunta que nos debemos hacer cada que hacemos cualquier cosa que hacemos. ¿Por qué lo haces? ¿La aprobación de quién buscas? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Cuando mi esfuerzo es por agradar a los hombres por fuerza, no puedo agradar a Dios, es la idea de Pablo. Y me comienzo a hundir en esta serie de pecados que hemos mencionado. Es lo que Saúl hizo, se esforzó por agradar a los hombres, pero cuando haces eso, cuando yo hago eso, mira lo que dice el texto final: si yo todavía estuviera tratando, esforzándome por caerle bien y agradar a los hombres, no podría ser siervo de Cristo. No puedes hacer las dos cosas. Y uno que equivocadamente buscó agradar a los hombres fue el apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo lo pone en evidencia. Nota por favor lo que dice capítulo 2, versículo 6. Nada más un poquito allí. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada me importa. Se oye como muy prepotente. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Cuando Pablo habla de esto, es porque el apóstol Pablo pone de referencia a un judío de renombre que era Pedro, y le dice: es que no se trata de caerle bien a estas personas, se trata de agradar a Dios. Y luego revela que Pedro, en una ocasión, él tuvo temor de los hombres a tal grado que cuando vinieron los judíos, él ya no se juntaba con los gentiles, ¿recuerdas? Y Pablo lo encara y le dice: ¿qué estás haciendo? En pocas palabras, ¿por qué te comportas de esa manera? Si el gran Pedro hizo esto, hermanos, créeme que no estamos exentos. Tenemos que tener cuidado con el temor a los hombres. ¿Qué es lo que buscas al estar aquí? ¿Qué es lo que buscas al hacer lo que haces? ¿Qué es lo que buscas al actuar, al participar, al servir? ¿Qué es lo que buscas? Termino con una pequeña idea. Cristo dijo: cuando hagas algo, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. O al revés, ¿no? Es decir, que nadie se entere. Porque los fariseos hacen esto para ser vistos de los hombres. Ya tienen su recompensa. Y no habla del infierno. Habla de la única recompensa que los fariseos y las personas que hacemos las cosas por temor a los hombres recibiremos. La única recompensa es esto: vas a ser aplaudido por los hombres, pero no puedes servir y agradar a Dios. Pero si agradas a Dios, dice, Él te recompensará. Su recompensa será permanente y eterna. Hermanos, un rey esclavo de los hombres. Tenemos que servir a nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, yo te ruego porque nos ayudes a analizar nuestras motivaciones. Todos somos frágiles de caer
en este pecado de una o de otra manera. Y comenzamos a esclavizarnos a los hombres. Cuando comienza a ser una forma de vida en la cual el beneficio, el placer que tengo es ese reconocimiento, ese aplauso, esa satisfacción de que los demás puedan valorarme, mi reputación, Señor. Pero debemos entender y reconocer que cuando estamos haciendo las cosas de esta manera, no podemos agradarte. Ayúdanos a no esclavizarnos en este pecado del temor a los hombres. Esto no quiere decir que no nos importa lo que más digan, lo que los demás vean en nosotros. Quiere decir que nos importa lo que tú ves. Y cuando nos importa lo que tú ves en nuestro exterior y en nuestro interior, seguramente será de buen nombre ante los hombres también. Gracias, mi Dios, por permitirnos aprender y darnos cuenta y revelar en nuestro corazón a veces pecados tan camuflajados que podemos tener en nuestros corazones. Ayúdanos. Gracias, mi Dios, porque tú eres el único que nos puede liberar de cualquier gobierno del pecado en nuestras vidas. Danos la gracia para reconocerlo y para ser cambiados. Te alabamos en el nombre de Cristo.